son 2, acá son 6, acá son 6 también, ¿no? 6, ¿qué pasa el tiempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos de beta oxidación. Pero que los pedacitos que tú generas son 8 pedacitos en total. ¿Okay? Ese es el truco del papel y la tijera, les decía yo. Profesora, yo no entiendo por qué hacemos 8, pero. No, por qué hacemos 7, pero generamos 8. Agarra un trozo de papel y córtalo. Si tú lo cortas 2 veces, te va a salir 3 pedazos. Es un tema bien básico, no hace falta en realidad saber mucho de bioquímica para entender eso. Por eso digo, si te sigue haciendo mucho problema, agarra un trozo de papel y córtalo. En pleno examen. Va a ser tijera, profesor. Entonces, ¿cuántas betas oxidaciones vamos a hacer? 7, ¿no? Quedamos 7. Por lo tanto, número de moléculas generadas, acá va a ir 7 y acá va a ir 7. ¿Qué molécula? NADH y FADH2. Si tú eres más exquisito, le pones así. Ahí estamos. NAD reducido y FADH2. Perfecto. ¿Qué más? Voy a generar 8 acetil coenzima. ¿Estamos? ATP producido. ¿Cuánto ATP voy a producir? 96, 14, 21. ¿Por qué 14? No. 21 y 14. Ahora sí. ¿Cuánto suma? 131, pero no he producido 131 porque he consumido un ATP. Le pongo menos para que notes que lo tienes que restar. Entonces, ¿cuánto de verdad he producido? 130. Dime, ¿se produce más o menos que con los glúcidos? Más, ¿cierto? Los lípidos rinden más energía. Sí, es para activar la inactivación. Se gasta más. Sí, si quieren le toman foto, ahí sí es. Ay, perdón, ahí. Es la resolución del ejercicio. Solo que está en palabras, que está escrito. Es exactamente el mismo ejercicio. Pero acá lo veo más bueno. Depende. Bueno, si te olvidaste, acá está escrito. Y efectivamente te dice finalmente que tú formas 130 ATPs. O sea, lo hemos hecho perfecto. Acá te piden otra vez un balance de un ácido graso de 8 carbonos, pero eso es cuando los chicos no llegan a hacer el anterior. Como ustedes sí lo han hecho, este se lo dejo para su casa. Porque ya saben, ¿cierto? O necesitan un ejercicio más. ¿Sí? No exactamente. ¿Quieres? O sea, tienen que hacer. Igual que esos ratitos, ¿no? Otra vez buscar los 8, le pones a partir. Ok. Aunque no lo crean, este balance que acabamos de hacer es el más sencillo. Sola. Porque hemos puesto el ácido graso más bonito que podemos tener, que es un ácido graso saturado, date cuenta, no hay enlace doble. Y es un ácido graso de cadena par, lo llamamos, porque tiene un número par de átomos de carbono. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera 7 carbonos y no 6? ¿Qué pasaría si tuviera algún enlace doble? 1, 2, 3. Entonces, la historia se complica. ¿Vemos? Pero lo vamos a explicar bien sencillito, no se estresen. Entonces, primero, ¿qué pasa si es insaturado? O sea, ¿qué pasa si dentro de la cadena tiene algún enlace doble? Si tiene enlaces dobles, el enlace doble podría estar en un carbono impar o podría estar en un carbono par. ¿Okay? Y lo que ocurre con ellos se resume en esta diapositiva. Está por escrito, no te estreses. Si tu enlace doble está en un carbono impar, significa que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6. Carbono impar podría ser este, por ejemplo, y ahí estaría el enlace doble. ¿Okay? Carbono par podría ser más bien este, y entonces tendríamos un enlace doble en carbono par. Siempre recuerda que para el enlace doble cuenta desde acá, y el primerito que aparece, ese es el carbono que manda. ¿Okay?
Entonces, si tu enlace doble está en un carbono impar, voy a sacar la diapositiva bien bonito, tú necesitas una isomerasa, nada más. Y si está en carbono par, tú necesitas una reductasa y una isomerasa. Ese es el resumen, esa es la idea clave. Es decir, si mi ácido graso no es saturado, es insaturado, tiene enlaces dobles, yo necesito, además del proceso que ya aprendí, que se llama beta-oxidación, necesito enzimas adicionales como una isomerasa o una reductasa y una isomerasa. ¿Cómo entonces realizamos este proceso? Empezamos con el enlace doble en posición impar, que es la más sencilla. ¿Okay? Es la más sencilla porque necesita una sola enzima adicional llamada isomerasa. Si está en carbono impar, acá está el enlace doble, está en un carbono impar, yo empiezo mi proceso de beta oxidación desde este extremo. Corto cada dos posiciones, tal y como ya aprendiste. O sea, simplemente hago mi beta oxidación. Cuando yo haga mi beta oxidación, va a llegar un momento, dependiendo de dónde está ubicado el enlace doble, va a llegar un momento donde mi molécula va a tener esta estructura. Voy a tener el carbono 1, que está acá. Voy a tener el carbono 2, que es este, y voy a tener el carbono 3 con el enlace doble, porque este enlace estaba en carbono impar. Como está en carbono impar, no importa en qué carbono esté, sino que esté en impar, yo voy a cortar cada dos, y en algún momento mi enlace doble va a llegar al carbono 3, ¿okay? Que es un carbono impar, ¿no? Que es el más chiquito, si te das cuenta, carbono 3. ¿Qué voy a hacer entonces con ese enlace doble? Lo que voy a hacer es someterlo a una isomerasa, o sea, va a venir una isomerasa, la isomerasa me va a ayudar, y ese enlace doble que está en el carbono 3, lo va a pasar al carbono 2. Eso es todo, profesor, eso es todo, mira, estaba en el carbono 3, lo va a patear y lo va a pasar al carbono 2. Y tú dirás, pero profesor, el enlace doble sigue ahí molestándome. Tranquilo, porque mira la molécula que acabas de formar. Se llama trans, triangulito 2, enoil, coenzima A. Dime que te suena. Pertenece a la beta oxidación, ¿cierto? Se produce después del primer paso, o sea, después de la oxidación. Entonces, esto de acá se incorpora a la beta oxidación, pero se incorpora en el paso llamado hidratación, o sea, en el segundo paso. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Entonces tú lo estás metabolizando como siempre, pero dada la posición de su enlace doble, lo vamos a patear al costado, nos vamos a saltar el primer paso de la beta-oxidación, pero luego vamos a continuar. ¿Qué molécula no voy a formar en esa beta-oxidación en particular? No estoy haciendo el primer paso de la beta-oxidación, me estoy incorporando en el segundo paso. ¿Qué molécula no voy a formar? De los productos, ¿no? Que nos interesa. Ajá, el FATH2. Como no estoy haciendo el primer paso, entonces dejo de formar una molécula de FATH2. O sea que este corte que yo voy a hacer, lo voy a posteriormente acá, va a tener un FATH2, va a tener un poquito menos de ATP. Por eso este balance es ligeramente alterado. Ahora, si mi enlace doble está en carbono par, si mi enlace doble está en carbono par, igual, yo empiezo a hacer mi beta-oxidación. El carbono par en este caso es este, el rojito, si la memoria no me falla, sí, es este. A ese no le hagan caso. Ese se metaboliza, como ya te dije hace un rato, con una isomerasa. Este en realidad no nos interesa. El que nos interesa es el de color rojito. El azulito que está acá es del caso anterior, en carbono impar, está actuando una isomerasa, está en la posición 3 ahorita, pasa al costado y se sigue metabolizando. Ese ya lo vimos. Así que no le hagan caso, se la de la diapositiva. Lo que nos interesa es este, el rojito. ¿Okay? Entonces, si tú metabolizas un enlace doble en carbono par, tarde o temprano vas a terminar con esta molécula.
una molécula que tiene enlace doble en el carbono 2 y en el carbono 4. ¿Ok? Tiene enlace doble, pero en el carbono 2 y en el carbono 4. En el 2, porque es lo que le corresponde según el proceso de beta-oxidación. Y en el 4, porque ese es el enlace doble problemático. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos enlaces dobles? Primero vamos a usar a una reductasa, que lo que va a hacer es reducir, o sea, tenía 2 enlaces dobles, los voy a convertir en 1. ¿Okay? Vamos a reducir, a disminuir el número de enlaces dobles. Entonces, en lugar de tener estos 2 en el 2 y en el 4, paso a tener 1 en el carbono 3. Ya está fácil, ya. Está el enlace doble en el carbono 3. Lo pateo de taquito al costado y se va al carbono 2. Y si se va al carbono 2, esta molécula ya la conoce, se llama trans triangulito 2 senoil coenzima A. Por lo tanto, ingresa la beta oxidación en la segunda reacción. Y ya estamos. Entonces, es por este motivo que te dicen que un ácido graso insaturado impar necesita una isomerasa, no solamente traspasar el enlace doble al costado, pero uno que tenga el enlace doble en un carbono par necesita una reductasa y además necesita una isomerasa. Profesora, disculpe, pero todas estas reacciones se dan en... no, ya no. ¿Qué pasa? No, iba a decir que se dan en posiciones cis, pero acabo de ver de triangulito 2 senoil coenzima A. No, ya nada. Carbono impar. ¿Qué pasaría entonces si mi cadena fuera una cadena impar? Mírala, la estoy agrandando. Ya no tengo 6 átomos de carbono, tengo 7. Es una cadena impar. ¿Okay? Yo hago mi beta oxidación, tal y como hemos aprendido, pero acá en la última beta oxidación, mírala, me queda una cadena de 2 átomos de carbono llamada acetil y me queda una cadena con 3 átomos de carbono, que obviamente no se llama acetil, por lógica, porque no tiene 2, tiene 3. Esta molécula se llama propionil. Entonces, un ácido graso de cadena impar en el último ciclo de beta oxidación produce un acetil coenzima A y produce un propionil coenzima A, que anda acá. Que es igualito que el acetil, son de 1, 2, 3 átomos de carbono. Eso es un poquito más grande que el acetil. ¿Qué hacemos con este propionil, profesora? Al propionil ya no lo vamos a cortar, pero sí lo podemos metabolizar para obtener energía de él, es energético. Lo metabolizamos hasta succinil coenzima A. Dime que te suena. Solamente para alegrar a tu profesora, ¿no? Sí, sí pertenece al ciclo de Krebs. Entonces, el succinil coenzima A se incorpora al ciclo de Krebs. ¿Qué le va a pasar en el ciclo de Krebs? ¿Qué le pasa al succinil coenzima A en el ciclo de Krebs? Ajá, es sometido como una tioquinasa. ¿Qué le pasa entonces? Pierde esa coenzima A para producir GTP y de esa manera continúa con el ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces, puedo obtener energía de ese succinil si puedo, ¿no? Pero parcialmente, se ingresa al ciclo de Krebs, pero parcialmente, sobre en la última porción.